Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de este curso de Microsoft Access, donde vamos a ver ahora en la siguiente fase, como anunciamos en la clase anterior, la función de los formularios. Para empezar a crear los formularios, decir previamente, antes de empezar con el tema, no son otra cosa que la representación gráfica, ¿vale?, de tablas, de consultas y de informes. Es decir, yo en un formulario con un aspecto gráfico bonito puedo representar los datos de una tabla, de una consulta o incluso de un informe. Principalmente vamos a trabajar las tablas y las consultas. Hay dos maneras y no más de crear un formulario. Dos formas, ¿de acuerdo? Dos formas de crear un formulario. Usando, miramos aquí, en la solapa crear o pestaña crear, en formularios la función de asistente para formulario, ¿vale? Esa es una forma. Y la otra forma sería diseño de formulario, ¿vale? Donde lo vamos a, de esta manera, con asistente sería crear un formulario de forma automática, a través de un asistente, siguiendo fases, como hacíamos en la clase anterior con las consultas. Y la otra forma es diseño del formulario, donde diseñamos el formulario nosotros sin seguir un asistente que nos ayude. Lo diseñamos a medida, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual he dicho esto, vamos a empezar a crear formularios, unos cuantos, con el asistente para formularios. Y para ello cogemos la base de datos que utilicé en la primera clase de este curso, la base de datos de los currículums, es decir, aquellos currículums que recibimos en una empresa en formato papel o en formato digital, hay que introducirlos en la base de datos, que es la que empezamos a hacer en la clase 1. La retomamos para hacer el tema este de los formularios, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, vamos a crear un formulario atractivo que me muestre los datos de la tabla candidatos. Si yo en la tabla hago doble clic, me salen los candidatos, ¿verdad? Cerramos, pero de forma gráficamente hablando es bastante básica, ¿no? La interfaz gráfica. Pues vamos a crear un formulario que me permita ver, editar, manipular, navegar por los datos de la tabla candidato. Nos vamos a crear seguidamente asistente para formularios y se nos abre esta ventana de diálogo, ¿de acuerdo? Se nos abre esta ventana de diálogo, es decir, esa ventana de diálogo que pueden ver ustedes, ¿de acuerdo? Y dice un formulario que me represente, que me deje ver los datos de la tabla candidatos. Bueno, pues aquí tengo las consultas y las tablas, tabla candidatos, y me dice los datos de la tabla candidatos, o sea, todos. Estos son todos los datos, todos los campos, perdón, de la tabla candidatos. Si quiero agregarlos todos, esto era agregar campo a campo, independientemente, de forma alternativa, y esto era para agregarlos todos. Le damos aquí, y ya tengo todos los datos de la tabla candidatos, le damos a siguiente. ¿Cómo quiere usted? Me pregunta este asistente que me está ayudando a crear el formulario. ¿Cómo quiere usted los datos en pantalla? Si los quiere en columnas, con la vista previa a la izquierda, si los quiere de forma tabular, en hoja de datos o justificado. Bueno, vamos a crear 4 formularios, uno por cada, como pone aquí, uno por cada distribución de datos, para ver evidentemente cómo queda. Empezamos por el primer formulario en columnas. Luego ya ustedes, cuando creen la base de datos y llegan a este punto de los formularios, decidirán según cómo quede, porque, a ver, nosotros hemos cogido todos los campos de la tabla candidatos, son muchos campos, es decir, a más campos será mejor elegir una distribución determinada, a menos campos será mejor elegir otro, o sea que depende de los campos, del número de campos, de la cantidad de campos seleccionados, elegiremos una distribución u otra. Ahora hemos cogido todos los de la tabla candidatos. Primera distribución, venga, vamos a ver cómo quedaría en columnas. Le damos a siguiente. Y así como en consultas ponía